de Haití se ha complicado bastante. En el fin de semana hubo muchas informaciones con relación a un tema que la pasada semana estuvo bastante en la agenda, que fue esto vinculado a si el gobierno había planeado o no permitir que Ariel Henry, el primer ministro de Haití, para mí ya de puesto, que fue sacado, yo creo que fue entrampado y él no se dio cuenta, no creo que vuelva a Haití, entonces que quería como aterrizar en territorio dominicano. El gobierno, al parecer, según el New Herald, el Miami Herald, había como negociado originalmente que sí que podía, pero después ustedes saben que ocurrió otra cosa. Hay muchas confusiones con ese tema, pero lo importante es que eso no pasó. Yo creo que hubiese sido una trampa para la República Dominicana, pero el gobierno necesita aclarar debidamente este tema, porque como que ese tipo de confusiones con relación a qué es lo que realmente el gobierno está jugando con el tema de la crisis, la anarquía que vive Haití, yo no es lo mejor, porque en cualquier momento se nos pega algo y es mejor estar bien claro con ese tema. Nosotros vamos a conversar hoy con el dirigente del partido Fuerza del Pueblo, que además es delegado técnico de ese partido en la Junta Central Electoral. Fernando Fernández, alto dirigente del Partido Verde. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por tenerme aquí con ustedes, con su público, Yanice. Un placer. Gracias. Fernando, no fue más apropiada su participación hoy en el programa porque ustedes, los partidos de oposición, incluido la Fuerza del Pueblo, acaban de depositar un documento en la Junta Central Electoral en el que le piden unas garantías para la participación en las elecciones del 19 de mayo. ¿A qué obedece eso? De ¿Qué? febrero. Ah, para de La de mayo, sí, mayo, porque claro. ya la de febrero el palo está El dado. palo está dado, sí, ciertamente. Entonces ustedes no quieren que le repitan ese palo en Bueno, mayo. basados en ese palo, como usted dice, los partidos de oposición han dado un paso al frente para ver cómo ayudan a que el proceso de mayo sea un proceso diáfano, un proceso legal, que legitime los resultados Y fue ilegal el de posibles. febrero, pero yo vi que todo el mundo quedó contento. No, no todos están contentos. Contento Y con el papel de la de- Junta. Ahora, el que le fue mal en las urnas es otra cosa. no, lo que ocurre es que a usted le puede ir mal en las urnas si se observan las reglas del juego, pero las reglas del juego fueron flagrantemente violadas desde el Estado dominicano, desde el gobierno. Y entonces cuando una sociedad está presta a ejercer sus derechos democráticos en las urnas y el gobierno de turno hace uso indebido de los recursos del Estado para agenciarse esos resultados que se obtuvieron en febrero, usted se pone a pensar con razón qué va a pasar en mayo. Vamos a repetir ese ensayo de febrero, vamos a repetir esas truchimanerías. Porque si es así, entonces ya no se trata de los partidos de oposición, se trata de la democracia dominicana, lo que se está jugando. No se trata de quién gana o quién pierda, sino de quién observa las reglas del juego, quién observa las leyes vigentes, quién observa y garantiza el ejercicio democrático que la Constitución establece. Si los partidos de oposición van a permitir que se repita el escenario de febrero, entonces vamos a estar muy mal. Recuerde que en el año 2020, Entiendo, en el año 2020 se tuvieron que suspender unas elecciones en febrero. Y a partir de ese momento, todo el escenario político cambió. Aquí no se ha dado la suspensión de las elecciones, pero es una versión de eso. Lo que ocurrió en febrero ahora fue una versión de un proceso que no fue diáfano. A mí me gustaría, por ejemplo, ¿cuál es la inquietud? Porque mire, el resultado nadie lo cuestionó. A la gente se le invitó a todo el mundo a participar
Yo no vi que no le lo- invitaran. lo- A todos los partidos y sus lo- candidatos se les lo que permitió ocurre es que participar. ¿Qué fue lo que pasó? los cuestionamientos están contenidos en el documento que se depositó hoy en la Junta Central. Pero básicamente, ¿en qué? Por ejemplo, nosotros estamos solicitando la salida del responsable de la Policía Militar Electoral. La cabeza de Sí, la Policía sí, Militar Electoral. con ¿Están nombre, pidiendo con cabeza? nombre y apellido. Ah, pero ustedes no creen que están demasiado drásticos. en las No, solicitudes? lo que ocurre es que hubo una participación activa y negligente, en muchos casos, de la Policía Militar Electoral, permitiendo que el proceso no fluyera de la manera legal, legítima en que debió fluir. Y eso está ahí, las fílmicas están por montones. Una carpa, por ejemplo, no se monta frente a un recinto electoral en 5 horas. Eso se monta con tiempo. Un día, 2 días antes. Sí. Entonces, es difícil de no sí, entonces, ¿cómo la Policía Militar Electoral, que está para velar que esas cosas no ocurran, permitió todo eso a nivel nacional? ¿Y ustedes investigaron si fueron instruidos para quizás no tenían conocimiento de que eso ellos no deben intervenir? Bueno, entonces con más razón debe ser depuesto el militar que está a cargo de ella. Porque si no tenía conocimiento, ¿qué hace ahí en el cargo? Fernando, mire, además de ese documento, yo veo que aquí están dirigiendo al presidente de la Junta Central Electoral los 3 principales candidatos de oposición, Leonel Fernández, Abel Martínez y Miguel Vargas. Dicen, entre las cosas que establecen es que la Junta Central Electoral, que el gobierno, de una manera descarada, con un lenguaje bastante duro que tienen ustedes, al referirse a este tema, como que no le entregó nada más la mitad de los fondos, que cuando debió entregarlo todo. ¿Qué fue lo Por que ejemplo, pasó? ese es uno de los pasos que dio el gobierno en detrimento del electorado de la oposición. Sí, para que no tuvieran recursos, Sí, pudiesen movilizar. eso era obvio, pero si usted recuerda, nosotros denunciamos que los bonos que se debieron usar para las navidades de 2023, diciembre de 2023, todavía están vigentes para junio de este año. Que, por ejemplo, el año escolar termina en un par de meses, pero el gobierno acaba de dar 1.000 millones de pesos en bonos para estudiantes. Y eso está prohibido por la ley Todo electoral, eso está prohibido es un por programa extraordinario. Todo eso está prohibido por la ¿Y por ley. qué la Junta? Pero la Junta Central Electoral, el pleno que tiene que accionar en eso. Precisamente el documento que depositamos hoy, los 2 documentos, están haciendo referencia a todas esas irregularidades, todas esas ilegalidades violatorias de la ley electoral. Pero, ¿cómo fue que ustedes no se dieron cuenta de eso? Entonces, y no para evitar que se hiciera en febrero. Claro que lo denunciamos antes. Y una de las razones por las que nosotros queremos llamar la atención de manera enfática a la Junta Central Electoral fue porque eso se denunció con tiempo. Y la Junta no tomó las acciones que la ley manda para evitar que eso continuara. La Junta tampoco se pronunció con relación al tema de la inauguración de obras, que hacía el presidente de la República, pero que hay una interpretación de la ley, y dijo Participación Ciudadana, que es el observador imparcial, que sí que podía... ¿Qué es observador? ¿Cómo? ¿No es imparcial? No, todo el mundo sabe que no. Pero obviemos esa parte. Nosotros, en el documento en los 2 documentos que hemos depositado ante la Junta Central Electoral, le advertimos a la Junta que hay tiempo para corregir esos desmanes, esos errores. Hemos cumplido con nuestra responsabilidad como ciudadanos y como partidos de oposición. Hemos hecho la advertencia, hemos dejado constancia documentada de nuestra posición con relación a eso, y hemos dejado constancia de esas violaciones, artículo por artículo de la ley electoral que se han violado. ¿Qué resta ahora? La Junta tiene que tomar acción. La Junta tiene que asumir la responsabilidad, asumir el control de las elecciones que se avecinan, las de mayo. Si la Junta lo hace,
y los partidos de oposición pierden las elecciones, no va a haber ningún inconveniente porque está legitimada la derrota. Ahora, si eso no ocurre y viene lo que no queremos que venga, si se repite en febrero, entonces el país es el que va a sufrir. Yo voy a leerle este párrafo último del documento firmado por Abel Martínez, Leonel Fernández y Miguel Vargas. Queremos advertirles que de continuar esa actitud antidemocrática del gobierno central, atentatoria contra el Estado de Derecho, el oficialismo estará creando las condiciones para una profunda crisis política postelectoral de graves consecuencias que amenazarían el principal activo de la República Dominicana, su estabilidad política, social y económica. ¿Usted no cree que eso es una exageración, un tremendismo, hacer ese tipo de amenazas? Mire, cuando las vías democráticas se cierran, usted tiene derecho como nación a la rebelión. Eso está incluso en los derechos, en la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que corresponde ante esa advertencia que han hecho los opositores? Observar las reglas del juego. Que la Junta sea garante, como dice la ley electoral, de que esas reglas del juego funcionen, de que se cumplan. Eso es lo único que estamos pidiendo. Ahora, si eso no ocurre, si esas garantías electorales no se dan, ¿cuándo podrán darse en el futuro? Jamás. ¿Y cómo ustedes romperían la paz social? Porque vamos a decir, nadie está hablando de que la oposición va a romper la paz social. La estabilidad política, social, económica. Lo que estamos diciendo es que la paz social la está rompiendo el gobierno. Porque el que estaría violando la ley, la constitución, las reglas del juego, la ley electoral, sería el gobierno con esas actividades que hizo en febrero, repitiéndolas entonces en mayo. Sería el gobierno el que estaría en la ilegalidad, no la oposición. La oposición lo que está haciendo con responsabilidad es advirtiendo cuáles serían las consecuencias de ese proceder gubernamental. Ustedes a la Junta Central Electoral le expresaron, por ejemplo, algo que se observó y a mí me sorprendió bastante. El PLD depositó un documento denunciando el uso de los recursos públicos en la Junta el 11 de enero. Sí. Y cuando faltaba como 5 días para las elecciones es que se le da curso. ¿Ustedes no le Claro que sí. reclamaron eso? Todo eso se ha reclamado. ¿Y por qué? ¿Ustedes entienden que la Junta Central Electoral podría tener una actitud de hacerse la sorda, ciega y muda para que esa beneficie al gobierno? Uno quisiera darle a la Junta Central Electoral el beneficio de la duda. Ahora los hechos son testarudos. Nosotros hemos cumplido con nuestra responsabilidad ante la nación y hemos depositado por escrito nuestras advertencias, nuestras inconformidades. Está en manos de la Junta ver qué hace con ellas. Pero al margen de todo eso, es la sociedad la que tiene que dilucidar con claridad quién está violando las reglas del juego electoral, las reglas del juego democrático. Porque las consecuencias es la sociedad en su totalidad la que la va a sufrir si aquí esas reglas del juego vuelven a violentarse. Fernando, hay un tema que usted, que yo sé que es un político, ¿verdad? Que desde que yo cubro usted está en estos menesteres. Hace mucho. No, yo soy una niña prodigio, que yo Claro que sí. Pero a mí me llamó poderosamente la atención que el resultado de las elecciones para los ganadores siempre provoca como una alegría, una celebración. No la ha pero habido. Que no se presentó eso. No la ha habido, no puede haberla, porque ellos saben lo que hicieron. El gobierno sabe perfectamente que se compró las elecciones de febrero, que se compró la abstención, se indujo la abstención de la oposición. ¿Cómo se indujo? Porque eso como que es con difícil todos de los creer. con todos los recursos del Estado. Aquí el PLD lo usaba también así los recursos públicos. No a ese nivel. Eso, mire,
Aquí siempre se ha denunciado mañoserías en los colegios electorales, en el frente de los colegios electorales. Pero lo que pasó, esto no ha tenido precedente. Yo he puesto, por ejemplo, que en los gobiernos, los últimos gobiernos del PLD, en el caso de Danilo Medina, por ejemplo, Danilo gastaba unos 14.000 millones de pesos en el plan social. Aquí se gastaron 42.000 millones casi. No, porque se está dando más asistencia. Solamente. Porque es un gobierno más eficiente, eso no tiene nada de malo. Se multiplicó por 13, eso tiene de malo porque el mismo gobierno dice, por ejemplo, que aquí hay 69.000, 68.000 familias en extrema pobreza, en condición de extrema pobreza. Pero el gobierno le dio en condición, bajo esa tutela, a 1.511.000 personas, 1.650 pesos todos los meses. ¿Eso usted sabe cuántos son? 29.917 pesos al año. Solamente en el programa Supérate. ¿De dónde sacó el gobierno el 1.511.000? Si son nada más 64.000, 68.000 familias. O sea, no más de 300.000 personas. Bueno, ¿Para qué hace eso? ¿Para qué entrega el gobierno bonos navideños que perimen en junio? No nos hagamos los suecos. Fernando, yo sé que usted ha expuesto aquí las quejas y una como observadora del proceso, yo creo que sí, que la Junta no fue lo suficientemente diligente para dar respuesta a solicitudes y denuncias que hizo la oposición de manera oportuna y bien documentada. Pero no fue eso lo único que influyó en el mal desempeño electoral que exhibieron los partidos, especialmente el suyo, que el propio presidente y líder de la organización reconoció que crecieron y todo, pero que no estuvieron a la altura de las expectativas. ¿Qué pasó? Mire, yo soy de los que piensa que nos pusimos metas muy ambiciosas. El proceso municipal per se es un proceso menos atractivo para el elector que los procesos presidenciales. De hecho, en las elecciones municipales, por lo regular, hay un 10-12% más de abstencionismo que en las presidenciales. Y en cierta medida nosotros no nos sentamos a prever ese tipo de cosas. Pero esos son errores menores. Cuando usted observa que, por ejemplo, la abstención en Santiago, el municipio de Santiago, rondó casi el 70%. Es decir, eso no es normal. Que la abstención en el Gran Santo Domingo rondara el 65% en todos los municipios, eso no es normal. Pero mucho menos lo es que la candidatura, por ejemplo, de la alcaldía de la capital haya ganado solamente con una diferencia de 600 votos con relación a sus resultados del año 2020. Es decir, porque esa abstención no afectó al partido de gobierno. Esos cálculos también hay que hacerlo. ¿Cómo se hicieron ellos para que la abstención fuera solamente hacia la oposición? Pero es que, disculpe, que volvamos a ese tema, pero es que ustedes tenemos que volver porque no es solamente eso. Eso es parte del problema que se vivió. Nosotros fuimos ingenuos. Y cuando digo nosotros me refiero a la fuerza del pueblo, aunque en otros partidos ocurrió lo mismo, los otros opositores. Por ejemplo, en los recintos electorales, en las afueras de los recintos electorales, el gobierno instaló comandos de campaña, carpas, con múltiples activistas del partido de gobierno ahí. Nosotros fuimos observadores de eso, pasivos. Debían ser observador activo, denunciar. O sea, ¿cómo ocurrió que la oposición no reaccionara ante esa situación? Bueno, fuimos ingenuos. Quisimos jugar por las de la ley y nos metieron los goles sin la ley. Entonces, ¿eso va a volver a ocurrir? Yo lo dudo. Porque ustedes no lo van a hacer. Porque uno tiene que aprender de eso.
O jugamos todos con las reglas del juego, o entonces vamos a tener que romper la baraja. Es una cosa muy simple. Obviamente, nuestro partido ha entrado en un proceso de revisión, de reflexión, de análisis de las consecuencias y las causas que todo esto ha producido y por qué se produjo. Y vamos a hacer los correctivos, estamos en eso. Sí, claro que sí. Porque yo creo que claro es necesario que ustedes puedan comunicarle a su militancia que no todo fue porque el gobierno hizo lo que hizo. Y mire, nosotros... Ustedes están corrigiendo internamente, que están rediseñando estrategias. Y pasando a etapas más frías del análisis, nosotros fuimos muy exitosos como partido. Quizás no tanto como esperábamos, pero fuimos exitosos, porque nosotros conseguimos en unas elecciones municipales por primera vez más de 500,000 de votos, 7 alcaldías, 100 y pico de regidores, 10 distritos municipales. Es decir, no fue lo que esperábamos, pero no fue que fracasamos. Tenemos tiempo para corregir. Y yo creo que haciéndole ver al pueblo dominicano la importancia de que la democracia funcione, nosotros pudiéramos tener un éxito rotundo en las elecciones de mayo. Ahora, eso implica que se juegue con las reglas del juego, y por eso nuestra advertencia a la Junta Central Electoral, porque es ella la llamada a garantizar eso. Fernando, con relación al enfoque, yo me imagino que usted mismo lo ha dicho, que está ajustando la estrategia, quitando piezas, poniendo piezas, acomodándolas, sí. Exacto. Tú funcionas mejor aquí, quédate aquí, fulano va allí, me imagino. He escuchado, y de hecho el sábado informaba la Dirección de Comunicaciones que va a retomar Leonel como los diálogos populares. ¿Eso significa que será una estrategia de contacto con la gente, que no es necesariamente la caravana? Ya iniciamos. Okay. El sábado se hizo en Cristo Rey un encuentro de ese tipo, y fue todo un éxito. Los municipios, vamos a decir así, de Cristo Rey, la gente, los pequeños empresarios, comerciantes de Cristo Rey, estuvieron ahí acompañando al presidente, escuchando y además dándole ideas, hablando y diciendo sus preocupaciones. Es decir, el presidente está en contacto directo con el elector. Para escuchar. Para escuchar y para tomar acción. Ya, no es para que me escuchen, sino para yo escuchar. Para escuchar, ya. Para escuchar. La política ha cambiado, Yanesi, usted es una persona muy informada y lo sabe. Ya esos políticos de que son los que deciden por todos, eso se acabó. El político que no se adapte a la nueva sociedad, a la sociedad que está emergiendo, no tiene futuro, ni él ni ella. Ya, bueno, así es. Con relación al posicionamiento electoral, ¿el golpe de febrero les afectó? ¿Bajaron? ¿Siguen igual? ¿Van a lograr remontar las expectativas que tienen? Decir que no nos afectó es mentir. Yo no soy de las personas que en política se atreve a eso. Lo que sí yo le puedo garantizar es que nosotros estamos haciendo los correctivos y que lo que pasó en febrero no nos va a ocurrir en mayo. Se aprende. Fuimos hasta cierto punto ingenuos con este gobierno. Nadie se imaginó que Luis Abinader tendría las garras que tendría, que fuera capaz de comerse el tiburón podrido. Pues ustedes pasaron por gente tan veterana como ustedes. Pero bueno, bien claro, yo soy una niña. ¿Qué ocurre? Que uno asume y da como dicen, el derecho a la duda. Uno asume que la historia no debería repetirse. Y es tan reciente esa historia que uno se sorprende, porque este gobierno, que yo digo que es un gobiernito, está... ¿Por qué usted le llama gobiernito? Un gobiernazo como ese. Mira, ahí todas las cifras son grandes. Todo es mucho. Increíble. Mire, Yanesi, la economía dominicana, según ellos, tuvo un crecimiento, según ellos,
sabemos que es un rebote de 12%, 12.1% en su primer año. Luego cayó a 4.7%. Y el año pasado fue de 2.4%. Es decir, la economía dominicana viene decreciendo. Y por el otro lado, la inflación va en aumento. En estos 3 años, la inflación acumulada ha sido de 26, casi 27%. Nosotros somos el país de América Latina que tiene el segundo nivel más alto de inflación. Economía decreciendo e inflación disparada, eso es estancamiento por todas partes. Entonces esto no puede, un gobierno que no puede gerenciar la cosa pública y hacerla florecer, no es un gobierno grande, es un gobiernito. Se ha hecho grande en la fullería. ¿Cómo así? Bueno, se prestaron para la fullería de febrero y todos estos 3 años se la pasaron maquinando cómo hacer esa fullería. Y ahora están preparando la de mayo. Y esa ruta no es buena. Porque usted puede ganar en febrero, incluso usted pudiera ganar en mayo. Pero si usted lo hace en la forma en que lo hizo en febrero, si usted no observa las reglas del juego, lo que va a pasar acá es que la sociedad dominicana va en los próximos 4 años a llorar lágrimas de sangre. Esa advertencia que nosotros hacemos, que hacen los candidatos de nuestros partidos, pónganle atención, porque ellos han asumido esa responsabilidad de decir, hey, aquí hay que poner un alto. No se puede seguir subestimando al pueblo dominicano, menospreciándolo, burlándose de él, usando sus recursos, los de esos impuestos, para hacerlo más pobre, porque usted se quiere quedar en el poder. Si usted sigue por ese camino, va a haber problemas difíciles en la República Dominicana. No lo ha buscado la oposición, se los está buscando el mismo gobierno. Fernando, mire, usted, y es verdad que es así, porque ese crecimiento de 12%, eso no tiene sentido, porque no, la comparación, ¿verdad? Como sí. que una falta después de pandemia, sí. Sí. Que en realidad fue como de 4 y estuvo bien. Sí. En el 23, 4. Y en el 22, 4. Y en el 23 bajó a 2.4. Terrible. Eso. Y subió la inflación. ¿Por qué a pesar de eso la oposición no ha crecido lo suficiente en el electorado? Dame un segundito, Rafa. La oposición, ¿Por qué le falta? ¿Por qué le falta algo? Porque eso es para tener el gobierno casi en el suelo. Sí, así es. Y está en el suelo. Ese es el problema, que el gobierno está en el suelo. ¿Cómo se libró de eso? Gastando 26,000 millones de dólares que tomó prestado. ¿Y quién lo va a pagar eso? El pueblo dominicano. ¿Cómo usted explica que ha tomado 9,000 millones de dólares por año cuando los gobiernos hasta el 2020, el promedio anual que tomaban no era 3,000, no llegaba a los 3,000 millones de dólares? Y este gobierno ha multiplicado por 3 los préstamos. 26,000 en 3 años. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué se ha hecho con él? Bueno, se está gastando en la reelección, por una vía o por la otra. Mientras tanto, Montegrande no terminan de construirla, que va a salir por más de 1,000 millones de dólares. No, pero inauguraron una parte. Inauguraron la piscina, el embalse. El embalse, que no sirve para nada. Igual que inauguraron el puerto de Cabo Rojo, y resulta que ahora el puerto es flotante porque se despegó de la tierra. No ha llegado un barco más. Llegó el primero para hacer el montaje electoral. Ay, Dios. Fernando, 2 cosas. Usted es un dirigente del Distrito Nacional. La candidatura de Omar Fernández, a pesar de que luce bien, la verdad es que uno ve afiches, vallas, con el presidente Luis Abinader y la estructura del PRM, parecería que amenazan la posibilidad de triunfo de esa candidatura. Mire, Omar ha sido la revelación de este proceso. Omar no empezó hace 2 meses a hacer su trabajo político. Omar es un trabajador político de 24 horas. Y su posicionamiento en gran medida se debe a ese trabajo. Ya su encanto, su atractivo como figura, eso coadyuva a que él sea
lo que es hoy, un prácticamente seguro ganador de la senaduría del Distrito Nacional. Pero cometeríamos él y nosotros un grave error si damos por sentado que ese triunfo está en los bolsillos. Hay que esperar el proceso electoral de mayo. Lo que nosotros no debemos descuidar su trabajo político. Pero al día de hoy, si las elecciones fueran hoy, gana. Él gana. ¿Con cuántos puntos? Nosotros estimamos que él está por encima del 52-53%. Eso antes de que ocurriera lo del debate. Ahora hay que medir cómo eso influyó en su posicionamiento. Previo al debate, ocurrió lo de febrero. También hay que ver cómo eso afectó su candidatura. Pero en beneficio de él, yo digo que Omar se ha puesto un poco por encima, incluso de su propio partido, en lo que es el favor del electorado. Incluso de otros partidos dicen, yo no voy a votar, pero voy a votar por Omar. Entonces, el joven tiene condiciones, tiene un encanto natural de él, y además es un trabajador, es inteligente, es prudente. A mí me recuerda mucho la figura de Leonel Fernández en su primera etapa, años 95, 94, cuando, incluso en los 90, cuando hablaba de en la guerra del Golfo, los expositor que era, y cómo él cayó bien desde el principio. Omar tiene un poquito más que Leonel en ese momento. Claro, es otra época. Los actores políticos de aquella época eran monstruos políticos. La facilidad de comunicación de ahora no era la misma. Entonces, él tiene esa ventaja, si se quiere. Uno lo que le desea a él es lo mejor. Incluso si no fuera de nuestro partido, yo desearía que él llegara. Hay jóvenes en otros partidos que a mí me encantan, pero Omar es el nuestro. Entonces, uno quiere que él tenga un camino franco, que no encuentre la política que nosotros encontramos, toda esa maldad, esa diatriba política. ¿Y el peso del Estado no se impondría para favorecer la candidatura oficial? Pudiera ser, pero como le digo, hay cosas que están por encima incluso de el interés partidario. Cuando uno ve a un joven con las cualidades que tiene Omar, uno tiende a apoyar su crecimiento. Entonces, con un candidato como el que tiene, si tuviera condiciones como la de él. Que uno no entiende para qué se cruza en el camino de un joven político que tiene todas las de ganar por las buenas, por la ley. O sea, yo realmente no entiendo cómo una persona como Guillermo Moreno se ha prestado para asumir una candidatura que no le va a aportar nada a él, hasta donde uno sabe. No, una curula ya tirando paquetico, como diría Fernando. Pero es verdad, usted ha escuchado que el presidente Luis Abinader como que ha dicho que la senaduría del distrito la va a ganar el partido, la va a ganar Guillermo Moreno, que él ha dicho en círculos. Bueno, tiene que decirlo, pero él sabe que al día de hoy los números no le dan. En el año 2002 hubo unas elecciones y el PRD nos dejó con un solo senador. ¿Usted recuerda eso? ¿Qué pasó después de eso? Perdió todo. A la gente no le gustan los abusos. Y se siente que el gobierno, este gobiernito, está abusando de su poder. Cuando un gobierno se decide a gastar 9,000, 10,000 millones de pesos solamente en publicidad, solamente en comprar la voluntad de las personas que están en los medios de comunicación, a la población eso le hiere, no le gusta. Y entonces eso tiene consecuencias. El electorado se resiente. Puede que tú te salgas con la tuya un par de veces, pero al final puedes terminar en la cárcel. ¿Hay experiencias recientes de eso? Hay experiencias recientes de eso. Pero la gente no aprende, parece que a veces. No aprenden. Yo digo eso, no aprenden. Este gobierno tiene auditorías, más de 50 auditorías. ¿De la Cámara de Cuentas?
Eso es una buena pregunta. Porque esas 50 auditorías las ha hecho no la Cámara de Cuentas, las ha hecho la Contraloría. Pero la Contraloría no es un asunto de control interno y la Cámara de Cuentas es la que hace las ¿Usted ve auditorías por qué con valor legal. ¿Por qué es tan incluso importante su pregunta? Porque nadie sabe en qué está la Cámara de Cuentas. Pero ellos, ¿verdad? Daban un ruido y se De recogieron. repente, sí. Pero hay 50 auditorías que se hicieron internamente en el gobierno. Y 20 funcionarios que han tenido que dejar el cargo. Y no hay uno preso. De hecho, hubo un par de ellos que estuvieron celebrando el triunfo de febrero. De los presos. Sí. Digo, de los designados. ¿Cómo es? De los que están en licencia, porque es licencia que le dan en este gobierno. Entonces, ¿usted cree que la población no se da cuenta de ese proceder anómalo? ¿Y por qué entonces, Fernando, a pesar de eso, porque es verdad? ¿Dónde están los miembros de la Cámara de Cuentas? Sí, pero ¿por qué a pesar de eso entonces la oposición no capitaliza ese descontento, esa indignación, ese rechazo que genera todo eso que usted está diciendo? Yo siento que la oposición en general está en un proceso de acomodamiento o reacomodamiento. Perdió unas elecciones, se dividió el partido de gobierno y todavía esas fuerzas no han llegado a un equilibrio. Eso toma un tiempo. Pero por otro lado, al gobierno se le está notando todo. No es que la oposición, porque esté callada, no se da cuenta ni va tomando nota de lo que hace. ¿Y la población? Que está en silencio también. Sobre todo la población lo va haciendo. Podrán salirse con la suya en febrero y quizás hasta en mayo. Yo no creo que más de ahí. Si llegan a mayo... Yo no creo que más de ahí. Póngale atención a ese documento, porque es un acto de responsabilidad de la oposición. Después de mayo hay dos planes, que por lo visto, digo yo, leyendo así entre líneas y leyendo lo que no está escrito, ¿tú ves? Pero como que uno lo ve. Hay dos planes. Y juntando cabos, ¿verdad? Sí, entonces uno ve, como que puede observar que hay dos proyectos que necesitan necesariamente el consenso político y social. La reforma fiscal y una reforma constitucional que está planteada. ¿Cómo un gobierno se atreve a pedir una reforma fiscal después de tomar 26,000 millones de dólares prestados en 3 años? No puede. No tiene derecho. Porque ese dinero no se ha invertido en obras productivas. ¿Qué se ha hecho con ese dinero? Dilapidarlo. Entonces usted va a hacer una reforma, quiere una reforma fiscal para seguir dilapidando. Se tomó 25,000 millones de pesos de la banca privada en estos 3 años. ¿Dónde está todo ese dinero? Dice el presidente que en este gobierno los chelitos rinden. Ajá. ¿A quién? No sé, a la gente le rendirán. No sé. En este periodo, la canasta básica aumentó 10,000 pesos casi. ¿A quién le está rindiendo ese dinero? El presidente dijo que teníamos el salario mínimo más alto y es mentira. Está hablando mentira. Nuestro presidente está mintiéndole al país. No una, varias veces. Entonces uno no entiende dónde dejó Luis Abinader los escrúpulos. Eso se le va a cobrar tarde o temprano y él lo sabe. Y yo digo que ese afán por reelegirse y por querer seguir a costa de lo que sea y pasándole por encima las leyes y usando los recursos del Estado, eso es más miedo que otra cosa. ¿Miedo a qué? Miedo a las consecuencias de lo que ha hecho. De la candidatura vicepresidencial ha sido acogida. Hay gente que considera que eso estuvo mal, como que afecta al PLD y que son aliados y competencia, que eso no le va a gustar a los PLDistas. Yo no he conversado sobre el tema con el presidente, pero yo siento que eso en cierta forma es una decisión que él había tomado hace mucho. Se comenta o se comentó en los niveles más elevados de la política en su momento
que ella iba a acompañar al presidente en las elecciones anteriores. No sé si usted escuchó de eso también. Entonces, para mí no ha sido sorpresa. Doña Ingrid tiene en el presidente un amigo. Él siente que ella es su amiga también. Hay un lazo profundo entre ellos en la figura de Reinaldo. En un momento determinado todo el mundo entendía que de no ser Leonel ni ser Danilo iba a ser Reinaldo Paredes el candidato. Yo no sé por qué Danilo en su momento no tomó esa decisión y optó por apoyar a Gonzalo en lugar de Reinaldo. Él sabrá lo que hizo, por qué lo hizo. Pero en el imaginario, por lo menos de cierto nivel de la política, siempre estuvo que doña Ingrid iba a acompañar en algún momento a Leonel Fernández como candidata a vicepresidencial. Se necesitaba que fuera una mujer, que tuviera cierto vínculo con la política, un poco que comprendiera, ¿verdad?, lo que estaba pasando en el país. No había muchas opciones, digamos así, fuera del escenario político, que usted pudiera decir que en estas condiciones, porque en otras tal vez, pero en estas condiciones en las que está el país, iban a tomar una decisión de ir a la política por primera vez. Eso no es tan fácil. Entonces, para mí no fue una sorpresa. Y yo asumo que en parte para los PLDistas tampoco. No creo que haya una intención de lastimar a nadie. Sencillamente, para mí era lo natural. Fernando, usted siempre fue un estrecho colaborador del presidente Danilo Medina, pero rompieron. ¿Ya se reconciliaron? Yo, cuando Danilo ha tenido alguna dificultad, por ejemplo la de salud que tuvo, lo llamé, conversé un rato con él, nos dimos algunos consejos de salud. Hace poco me reuní con uno de sus colaboradores principales. Conversamos muy amigablemente. Yo mantengo relación con los compañeros del PLD, no muy habitualmente, pero donde nos vemos nos saludamos. Por ejemplo, ahora con Bichara, que estaba en la Junta Central, Danilo Díaz. O sea, no hay odio, por lo menos no en mí, con relación a mis ex compañeros. Hay decisiones políticas que tú tomas. En mi caso entendí que lo más saludable para el país no era hacer lo que pasó, no era sumarme a una lucha contra Leonel. Yo era más Danilo, digamos, más de Danilo que de Leonel, pero yo entendí que lo que se estaba haciendo no era lo correcto. No por Leonel ni por Danilo, sino por el país. Y la historia me ha dado la razón. Bueno, ocurrió lo que tenía que ocurrir y ahora estamos buscando la manera de que el daño no se comunique a la sociedad. El daño que se hizo en aquel momento no llegue a más. Hay el peligro de que ocurra porque ahora mismo tenemos un gobiernito ambicioso, no está dedicado a lo que tiene que dedicar su tiempo, que es a hacer que la situación de la sociedad dominicana vaya a mejorar. Todos los parámetros, por lo menos los económicos, están en declive. La inseguridad ha aumentado, la salud no ha mejorado, la salud de los dominicanos. La FAO acaba de dar una cifra que llaman la atención: 5.5% de su índice de deterioro de la alimentación de los seres humanos, y ahora es 6.8. Entonces usted dice, ¿hacia dónde vamos? Permitir que Luis Abinader se reelija. Si esta sociedad permite eso, yo le digo a usted, vamos a llorar lágrimas de sangre. Pero si eso ocurre bajo la premisa de un fraude o de retorcer la voluntad popular con los recursos del Estado, las cosas no van a pintar muy buenas.
Gracias, Fernando Fernández, por esta entrevista tan rica en información, en orientación. Gracias Nos ha a usted. dado hoy. Gracias a usted. Nosotros nos encontramos de nuevo mañana en Buenas noches, buena suerte.